Entonces, continuando con el desarrollo de la clase, el siguiente tema es expresiones del lenguaje algebraico al lenguaje natural y viceversa. Bueno, en ese tema debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de expresiones del lenguaje algebraico, consiste en la combinación entre símbolos numéricos, valores numéricos, y unidos con valores alfabéticos. Y cuando hablamos del lenguaje natural es todas aquellas expresiones orales o escritas que realizamos en un texto o para describir alguna cosa. Entonces, cuando hablamos de expresiones del lenguaje algebraico al lenguaje natural y viceversa, significa que es una forma de representar lo que generalmente hablamos en una expresión o una representación algebraica o matemáticas. Entonces, por ejemplo, ejemplos. Representar las siguientes frases en lenguaje algebraico. Entonces tenemos la primera. Decimos el doble de un número. Entonces, cuando decimos el doble de un número, esa es una expresión del lenguaje natural, ¿sí? ¿Cómo lo simbolizamos en forma algebraica? Entonces leemos el doble. Cuando decimos el doble de algo, significa que se representa por qué? Por 2. El doble de algo, ¿sí? De un número. ¿Será que conocemos el número? No, no conocemos el número, ¿cierto? Como no conocemos el número, entonces esta parte de un número se representa por una variable. Es decir, que puede ser cualquier letra que nosotros queramos escoger. Entonces, si decimos el doble de un número, sería entonces 2x. Entonces, toda esta expresión del lenguaje natural se representa como 2x, el doble de un número, 2x. Segundo ejemplo, el producto de 3 números. Entonces, cuando decimos el producto de 3 números, ¿qué significa? Que el término producto tenemos que tener en cuenta que es lo mismo que la multiplicación. Entonces, si me dicen acá el producto de 3 números, significa que el producto sería la multiplicación de 3 números. Pero como no conocemos los 3 números, los representamos con variables. Entonces sería A por B por C. Entonces, la expresión el producto de 3 números es igual a ¿qué? A A por B por C. El producto de 3 números. Un tercer ejemplo sería 5 veces un valor, 5 veces un valor aumentado en 10. Entonces, ¿cómo representamos esta expresión que está en lenguaje natural al lenguaje algebraico? Entonces leemos 5 veces. Entonces, ¿cómo representamos estos 5 veces? Pues se representa por 5 veces un valor. ¿Será que nosotros
¿Sabemos qué valor es? No, no sabemos. Como no sabemos cuál es el valor, lo representamos por una variable. 5 veces un valor aumentado. El término aumentado es sinónimo de sumar. Entonces, aumentado es más 10. Entonces colocamos aumentado 10. Y ahí estamos simbolizando una expresión de lenguaje natural en lenguaje algebraico. Y para terminar, un último ejemplo sería 4 veces el cociente de dos números. Entonces decimos 4 veces el cociente. ¿Cómo representamos 4 veces? Pues igual como aquí decíamos 5 veces se representa por 5, entonces sería 4 veces, simbólicamente sería 4. El cociente. El término cociente es lo mismo que la división. Cuando escuchamos el término cociente, entonces es lo mismo que división. Entonces dice 4 veces el cociente de dos números. Entonces sería el cociente, entonces sería la división entre dos números. Entonces sería A dividido en B. Y ahí se está representando una expresión del lenguaje natural en lenguaje algebraico. Ahora vamos con el segundo ejemplo, que es representar las siguientes expresiones algebraicas en lenguaje natural. Entonces cuando me dice representar o escribir o mostrar las expresiones algebraicas en lenguaje natural es lo contrario al ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, aquí vamos con el primero. 7x. ¿Cómo se puede escribir esta expresión algebraica como lenguaje natural? Entonces sería 7 veces ¿qué? X. Pero recuerde que cómo se representa X en lenguaje natural. Sería 7 veces un número o 7 veces un valor. Entonces colocamos 7x, puede ser 7 veces un número. Otro ejemplo. Tenemos esta expresión algebraica. ¿Cómo podemos representarla en lenguaje natural? Entonces, tal cual como está aquí el número, lo escribimos en lenguaje natural. 3 medias partes. Entonces, 3 medios partes A. Entonces, ¿cómo representamos en lenguaje natural esta variable? 3 medias partes de un valor o un número puede ser menos. Entonces podemos usar el término menos o también disminuido en cuanto en el número que está aquí indicando, disminuido en 9. Y ahí estamos representando ya este último. Y el último ejemplo, qué pena. Vamos a representar en el lenguaje natural lo que tenemos aquí algebraicamente. ¿Cómo sería entonces? Serían
La raíz cúbica es raíz cúbica, ¿por qué? Porque tiene como índice el número 3. Entonces la raíz cúbica de x, pero x ¿cómo lo podemos representar en lenguaje natural? El valor o un número. Entonces la raíz cúbica de un número más 1. Entonces, ¿cómo sería el lenguaje natural? Aumentado en 1. Ya con esta segunda parte de la explicación podemos desarrollar la siguiente parte de los ejercicios planteados en la guía.